Bien, en esta lección vamos a continuar animando a nuestro superhéroe. Vamos a la segunda pose. Ok, tenemos la primera pose. Seleccionamos a nuestro superhéroe. Ahí está. Vamos a avanzar aproximadamente 5 o 6 frames. Ok. Vamos a avanzar. 1, 2, 3. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 frames. Ok. Recuerda otro modo de moverte a lo largo de tu línea de tiempo. Puedes dejar presionada la tecla Alt y con la coma te mueves de frame en frame hacia atrás. Y con el punto de frame en frame hacia adelante. Sin presionar la tecla Alt, puedes presionar solo la coma y el punto y te moverás de pose clave en pose clave. Obviamente ahorita solo tenemos una, por eso no nos podemos mover. Ok, recuerda, con Alt, punto y punto, con Alt y punto, perdón, avanzas hacia enfrente de frame en frame. Y con Alt y coma avanzas hacia atrás de frame en frame. Y sin Alt, con el punto avanzas de pose clave en pose clave o de gira animación en gira animación. Y lo mismo con la coma. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5 frames. Y vamos a la segunda pose. Ok, la segunda pose eh, será ya al dar un paso para impulsarse. Ok, así es que nos vamos a saltar. Imaginemos que este pie derecho que tiene atrás ya lo levantó y ya dio el paso aquí para impulsarse. Ok, y este simplemente lo levanta. Así es que vamos a avanzar primeramente a nuestro personaje. Seleccionamos lo que sería el control centro de gravedad. Seleccionamos los codos, las rodillas, las manos incluso. Los ojos los podemos dejar ahí. Y avanzamos a nuestro personaje como si diera prácticamente un paso. Justo aquí lo avanzamos. Y obviamente este pie lo tendría que levantar y lo planta. Así es que lo va a seguir plantado. Simplemente lo desplazamos hacia adelante. ¿Ok? Este pie obviamente lo tendría que levantar. Lo levantamos en Y. Y rotamos. Obviamente lo podemos echar un tanto hacia atrás. Lo levantaría al dar el paso. Voy a desactivar las superficies en mis máscaras de selección para no seleccionar por accidente el personaje. Podemos echarlo un poco más hacia adelante. La mano se iría hacia enfrente. Recordemos que cuando la pierna está hacia atrás, el brazo va hacia enfrente. Así es que este brazo quedaría aproximadamente de esta forma. Obviamente lo podría cerrar un poco. Ok. Este quedaría hacia atrás, porque obviamente su pie si está hacia enfrente, el brazo va hacia atrás. Simplemente lo echaría hacia atrás, le damos la rotación adecuada. Obviamente, de igual forma le damos la rotación adecuada. Ok, nos vamos cerciorando que todo vaya luciendo adecuadamente. Que siga viendo justo la barda. Posiblemente aquí es donde estará tomando impulso. Así es que podría estar más agachado. Agachamos el brazo. Que justo aquí es donde estará tomando impulso nuestro personaje para escalar. Obviamente que luzca dentro del balance. Te das cuenta cómo luce muy abierto de piernas. Vamos a cerrar un poco la pierna derecha. Su orientación. Echarlo un poco hacia enfrente. Lo mismo, está muy abierto este pie. Lo cerramos un poco. Lo mismo, vamos a cerrar la orientación de su rodilla. Podemos cerrar un poco más este. Ok, podemos darle cierta rotación. Ok, que luzca adecuada la pose. Incluso podríamos darle cierta inclinación.
un poco más de curva a lo largo de la columna. Y que levante un poco más la cabeza. Tal vez sin exagerar, simplemente un poco más. Y la vista, desde luego, hay que alejarla para que pueda enfocarse perfectamente en la barda. Ok. Parece ahora sí realmente que dio un paso hacia enfrente, agachándose para impulsarse, perdón, para el salto. Me parece que luce adecuadamente la pose. Hay que cerciorarnos de que luzca en balance el personaje desde todos los ángulos. Desde la parte de enfrente, obviamente de los costados, que realmente luzca bien. La pose recuerda presionar el número 7 para enfocarte en las siluetas y ocultar los controladores. Realmente luce en balance nuestro personaje. Luce muy bien la pose. ¿Okay? Y una vez teniendo ya la segunda pose, presiono el número 6 para regresar a modo textura, seleccionamos todos los controladores del superhéroe y presionamos la tecla S. Y ya tenemos nuestras dos primeras poses, ¿ok? Si es que puedo ocultar simplemente mis curvas y podemos cerciorarnos de que vaya luciendo bien. ¿Okay? Empieza así nuestro superhéroe. Recordemos, es importante también tener en cuenta desde dónde vamos a estar viendo la animación. Principalmente la animación se va a visualizar desde perfil, ¿ok? No se va a visualizar de esta forma ni de esta forma. Va a ser de este perfil, ¿ok? De su perfil izquierdo del superhéroe, aunque obviamente es bueno estar checando las poses en diferentes ángulos. Te das cuenta que aquí se ve exactamente cómo da el paso. Incluso parece que avanza muy poco. Podríamos avanzarlo un poco más. Recordemos que tiene su pie izquierdo abajo. Entonces al avanzar obviamente falta la pose intermedia donde lo va a tener en el aire y luego lo planta. Es decir, el pie se movería de justo aquí donde está el cursor, se levantaría hacia el centro y aterrizaría por aquí. Y te das cuenta que parece que avanza muy poco, así es que podemos avanzar un poco más a nuestro superhéroe. Okay, así es que vamos a avanzarlo un poco más, seleccionando centro de gravedad, las manos, los pies, las rodillas y los codos, ¿ok? Obviamente el centro de gravedad al seleccionarlo se selecciona toda la columna, por eso ya no los muevo. Así es que vamos a avanzarlo un poco más hacia enfrente, justo ahí. Presionamos la tecla S para guardar ese nuevo cambio que hemos hecho. Nos cercioramos que luzca bien. Incluso me gustaría quitarle... No, okay, le iba a quitar esa pequeña o sutil sonrisa que tiene, pero está bien. Ahora sí checamos que luzca adecuadamente. Recordemos que estamos de pose a pose, ¿ok? Por eso no estamos viendo toda esta animación intermedia. Precisamente por eso pusimos las tangentes de entrada lineal y de salida externa. ¿Te das cuenta? Ahora sí se ve perfectamente cómo avanza y se agacha un poco para tomar el vuelo, ¿ok? Me parece que ya luce mucho mejor. Se va a impulsar hacia abajo para dar el salto, ¿ok? Hasta ahí vamos adecuadamente. Incluso podríamos, si acaso, todavía adelantarlo un poco, solo un poco más. Así es que vamos a hacerlo nuevamente. Seleccionamos. Recuerda que si tú seleccionas todo tu superhéroe y lo piensas mover hacia enfrente, está mal, ¿ok? Por eso es necesario cada que vayamos a avanzar un poco más al personaje seleccionar centro de gravedad y te das cuenta que este selecciona a todos los de arriba. Por eso ya solo seleccionamos las manos, los controladores de sus codos, los pies y los controladores de sus rodillas. Los ojos los podemos mover aparte, así es que no hay ningún problema. Lo avanzamos un poco más. Ahora sí seleccionamos todo el personaje, presionamos la tecla S y listo. Vamos a ver si ya avanza. Ya se ve que avanza un poco más. Ok, hay que estar checando la transición entre las poses clave. Recordemos, la animación prácticamente está aquí, ok. Ten en cuenta que prácticamente estas poses clave es donde realmente está la animación. Es prácticamente con la que estás formando el movimiento principal, así es que es donde debes de enfocar más atención y más tiempo. Cuando empiezas a corregir eh, lo que es ya la animación intermedia, prácticamente ahí ya estás corrigiendo la animación, pero la real animación o el movimiento principal de tu superhéroe
prácticamente es aquí en las poses clave. Por eso es donde más vamos a invertir el tiempo, que nuestras poses clave luzcan adecuadamente. Y listo, hasta aquí estamos perfectos, ¿ok? Vamos a detener la lección hasta aquí. Continuamos en nuestra siguiente lección.